Hola mis hermanos, para hablar hoy sobre los brotes psicóticos tras una ceremonia con ayahuasca. ¿Por qué algunas personas se curan y otras personas quedan peor? Una amiga me sugirió hablar sobre este tema porque me platicó que últimamente ha visto muchos videos de personas comentando que les surgió un brote psicótico después de haber ido a una ceremonia con ayahuasca. Y entonces el tema me pareció muy importante de entrada porque me parece que señala el hecho de cómo actualmente una herramienta tan maravillosa como la ayahuasca se está usando pues de formas tan negativas o en todo caso deficientes, ¿sí? Y para entender estos procesos es importante que nosotros nos demos cuenta de que para tener buenos resultados necesitamos una buena herramienta, por supuesto, como a mi parecer lo es la ayahuasca. Pero no solamente se necesita una buena herramienta, también se necesita una cosa más, que la intención con la cual la herramienta se use sea buena, ¿sí? Porque si la buena herramienta se usa con una mala intención, por supuesto que el resultado va a ser malo. Pero nos permite darnos cuenta también de una cosa más. Si nosotros usamos una buena herramienta con una buena intención, pero de una forma poco hábil, ¿sí? De una forma tonta, ingenua, ¿sí? El resultado va a ser malo igual, sin importar que la herramienta sea buena y sin importar tampoco que la intención sea buena. Y eso es algo que está pasando mucho en la actualidad. Para tener los mejores resultados es importante que la herramienta sea buena, que sea usada con buena intención, pero además que sea usada de una forma inteligente, adecuada, informada y hábil, ¿sí? Entonces hay mucha gente que está teniendo pésimos resultados, por supuesto quizás porque no conocen la herramienta, o hay unos pocos casos, ¿sí?, que están teniendo malos resultados porque la están usando con mala intención. Pero también hay muchísimos casos, mis hermanos, de gente que está teniendo malos resultados con una herramienta buena, con una intención buena, pero con una forma muy ingenua de usar las herramientas. En este caso, una herramienta tan poderosa como la ceremonia con ayahuasca, digamos que produce resultados más grandes, sí, pero también cuando estás manejando una herramienta más poderosa es importante tener ciertos cuidados protocolarios, de los cuales uno de los más importantes, por supuesto, es la preparación previa para que la persona pueda tener esos resultados buenos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, primero que nada, la importancia de la preparación. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el hecho de que personas que no presentaban desórdenes psicológicos o que por lo menos no se habían dado cuenta, ¿sí?, de desórdenes psicológicos latentes y que la ayahuasca se los detone, cuando por otro lado hay personas con problemas psicológicos graves que manejados de la forma adecuada han podido superar la depresión, han podido superar la ansiedad, han podido superar la bipolaridad, han podido superar este asunto de ser personas borderline, ¿sí? Incluso hay personas que han visto mejorada su condición de esquizofrenia cuando el uso que se hace de la ayahuasca, cuando el diagnóstico que se hace de la persona, cuando el uso que se hace de la ayahuasca y cuando el contexto y los métodos con los cuales se usa la ayahuasca son los adecuados, cuando hay personas que han visto mejorías en todos estos aspectos, por supuesto que si una persona que no tenía estos problemas se los detona, esto te señala que algo se hizo mal, ¿sí? Quizás pudo haber sido un diagnóstico deficiente, una comprensión insuficiente de la importancia de la preparación previa, ¿sí?, o simplemente una comprensión insuficiente de cómo trabaja realmente la ayahuasca. Entonces, por principio de cuentas, está comprender la importancia de una preparación previa. Importantísimo, mis hermanos. Esto no es nada más porque se nos antojó, no es para molestar a la gente. Toda la medicina, cualquier tipo de medicina, necesita un régimen para funcionar. Todas ellas, ¿sí? Tú te vas a tomar esto, pero necesitas además hacer esto, o que haya este ambiente en tu cuerpo, ¿sí?, o en tus hábitos, o acompañar con algunas otras cosas,
para que la medicina que estás tomando surta el efecto que debe surtir. Siempre, con todo, con la alopatía, con la homeopatía, con lo que quieras, vas a tomar esto y además vas a hacer esto otro, ¿sí? Para que no anules los efectos de la medicina que te estás tomando, o para que no haya contraindicaciones, ¿sí? Entonces la ayahuasca pues no es la excepción. La ayahuasca no es la excepción, también requiere de un ambiente químico interno adecuado para producir todos los buenos resultados que puede producir, para que no se anulen los buenos resultados que puede producir y por supuesto para que no haya choques o tergiversaciones por el contacto con otras sustancias químicas. Entonces, dentro de la preparación pues hay indicaciones alimenticias, hay indicaciones de evitar sustancias, hay indicaciones de evitar actividades sexuales, ¿sí? Pero quizás en este aspecto, en este tema particular que estamos tratando, la cosa más importante a tomar en cuenta es suspender medicamentos del orden psiquiátrico, llámense antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos, ¿sí? Ahora, entonces, una persona que tiene algunos de estos problemas, ¿sí? Y necesita tomar el medicamento, por principio de cuentas, simplemente porque no puede suspender el medicamento, si no lo puede suspender, eso la descarta para participar en una ceremonia con ayahuasca por el momento. No quiero decir que para toda su vida, pero por el momento, si no está en condiciones de suspender el medicamento que está tomando, no está en condiciones de acudir de una forma ingenua que puede resultar contraproducente a una ceremonia con ayahuasca porque le dijeron que a otra gente se le quitó la depresión con una ceremonia con ayahuasca. Sí, pero no es solamente una píldora que lo arregla todo, tiene una forma muy concreta de trabajar, ¿sí? Entonces paso a explicar esos procesos para que se eviten, en el mejor de los casos, desalientos porque no les funcionó, pero para que se eviten también lo que podría ser el peor caso, que es que el cuadro se complique o se agrave, ¿sí? O que surja si no lo tenían. Entonces, suspender medicamentos psiquiátricos. Algunos muy simples se suspenden 5 días, otros no tan simples se suspenden por lo menos 2 semanas. En algunos casos graves, hasta que hayas concluido el tratamiento, unos meses después se podría considerar tomar la ayahuasca, ¿sí? Pero entonces el primer aspecto importantísimo es que no se estén tomando estos medicamentos por principio de cuentas para que no haya interacciones químicas indeseables, ¿sí? Para que no haya interacciones químicas indeseables que en algunos casos pueden anular el efecto, en otros casos pueden tergiversar el efecto, pero en algunos pocos casos también, cuando la incompatibilidad química es demasiada, puede acarrear incluso la muerte, ¿sí? Entonces, dentro del uso adecuado de la ayahuasca no está nada más la buena intención o el manejo experto en la ceremonia por parte del guía, sino también el contexto adecuado de todo lo que permite que la ceremonia con ayahuasca sea útil, ¿sí? Y una de estas cosas que permite que sea más útil y al mismo tiempo quitar peligros para tu ceremonia con ayahuasca es que estés en condiciones de suspender el medicamento que estás tomando. Si no puedes suspender el medicamento que estás tomando, por el momento mejor no tomes ayahuasca porque puede haber interacciones químicas importantes que pueden, en el mejor y el menor de los casos, anular cualquier efecto terapéutico que la ayahuasca pueda tener en ti, pero en el peor de los casos resultar contraproducente y en un caso extremo producir incluso la muerte, ¿sí? Entonces, primero, que no haya medicamentos, ¿sí? Ahora, esto te ofrece una cierta esfera, un cierto espacio de seguridad para que tu cuerpo reciba la ayahuasca sin interacciones químicas indeseables. Ahora, el segundo aspecto muy importante a tomar en cuenta es cómo funciona la ayahuasca.
Generalmente los medicamentos psiquiátricos del orden de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, para explicarme rápidamente y el ejemplo o la metáfora pueda servir, este tipo de medicamentos lo que hacen es tapar el problema, ¿sí? Y hay ocasiones en las que esto está bien, si el sufrimiento de la persona es demasiado grande, que ni siquiera entiende por qué, pero está sufriendo demasiado, y además ya no está funcional en su vida, un medicamento que le permita bajarle 3 rayitas a ese sufrimiento para que la persona recupere el control sobre sí misma y su funcionalidad en la vida cotidiana es adecuado, ¿sí? Sin embargo, tras 6 meses de tomar estos medicamentos, la persona se da cuenta de, bueno, ya no estoy sufriendo, pero por otro lado, estoy como gris, ¿sí? Es decir, si los sentimientos fueran colores, ¿sí? Imagínate que esta persona estaba en negros todo el tiempo sin entender por qué, ya está tan negro que no puede ver. Entonces toma un medicamento que baja todo a gris. Y cuando estabas en negro es una gran ventaja, ¿sí? Ahora, después de 6 meses de grises, la persona se da cuenta, pues sí, me quitaron lo negro, pero también me quitaron los brillantes. Yo quisiera recuperar un poco más el color brillante en mi vida. Entonces, no es como que la ayahuasca va a llegar a aventar confeti en tu interior para que tengas colores brillantes. Lo que la ayahuasca necesita hacer es limpiar el espejo de tu mente, ¿sí? Para que puedas volver a ver los colores brillantes, pero esto también quiere decir que aunque no estés poseído por los colores negros, cuando el lente esté limpio vas a poder ver los colores negros, ¿sí? Entonces la cosa es así, estabas en negros, medicamento psiquiátrico lo pone gris, ¿sí? Estás sufriendo menos, pero la vida es gris. Ahora quieres recuperar, ¿sí? Como la capacidad de ver toda la capacidad de todo el espectro de los colores, pues tienes que renunciar a la seguridad del gris, ¿sí? Y suspender el medicamento hace por nosotros 2 cosas antes de ir a una ceremonia con ayahuasca. Primero, hace que no tengas incompatibilidades químicas, pero segundo, te hace ver cómo te va en este momento en tu manejo de tus emociones sin el medicamento. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer el medicamento? El medicamento no va a hacer otra cosa que dejarte sentir lo que sientes, sin interferencias, ¿sí? No vas a estar peor, no vas a estar peor, no vas a sentir nada que no traigas, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta vez, ya con un poquito más de control, te gestionas, te relacionas de una mejor manera con esas emociones. Y si en los días de preparación ves que esto resulta imposible, punto número 1, quitaste los medicamentos, no hay interferencias químicas. Esa es la primera ventaja y se consigue cortándolo, nada más, ¿sí? Pero el segundo aspecto, que eso te va a mostrar tu disposición. Ahora, la segunda cosa que va a mostrar es cuál es tu capacidad del momento. ¿Puedes sabértelas con tus sentimientos? Tus sentimientos no te van a matar. Nadie se ha muerto por sentir algo, ¿sí? Pero ¿cómo te relacionas con ellos? Es desafiante, pero ¿puedes hacerlo? Este segundo aspecto es muy importante porque lo que va a suceder en la ceremonia con ayahuasca es justo esto. El medicamento psiquiátrico tapa, la ayahuasca destapa, ¿sí? Más allá de las interacciones químicas, que es importante tomar en cuenta para que no te haga daño, ¿sí? No meterle otra cosa que interfiera. Más allá de eso, que sí es verdad, pero el otro aspecto a tomar en cuenta en el funcionamiento de la ayahuasca es que la ayahuasca destapa, ¿sí? El otro medicamento tapa, esto destapa, ¿sí? Tapa, destapa. No es tapa y la ayahuasca super tapa o super desaparece. No es así, ¿sí? Precisamente la razón por la cual no te acabas de sentir del todo bien con el medicamento es porque el problema sigue allí, ¿sí? No tan grande como para que te moleste, pero no tan claro como para que lo arregles, ¿sí? Entonces, lo que hace la ayahuasca no es una superpíldora que actúa en la misma dirección, es una medicina sagrada que actúa en otra dirección, en la dirección de destapar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ayahuasca? Va a ser más incómodo que tomarse un medicamento.
y va a ser mucho más profundo que voy a ver colores o voy a ver a Diosito y voy a ver ángeles y a ver si se me olvida lo que me... No. Lo que la ayahuasca va a hacer, además de todo eso, es entrar en la herida, hurgar en la herida, abrir la herida para limpiarla, para sacarle la pus, ¿sí? Para ver lo que hay allí que es necesario arreglar, y esto es mucho más incómodo. Pero precisamente por esa apertura, la gente que es capaz de atravesar ese proceso cura lo que no pudo curar de otra manera, ¿sí? Entonces, he visto cosas grandiosas, de veras maravillosas, cuando la persona está en disposición y en capacidad de vivir este proceso, y además es acompañada por una persona que comprende estos procesos y se asegura de que cada paso cumpla lo que hay que cumplir para que la ceremonia desemboque donde debe desembocar, porque no es cuestión de tomarse la ayahuasca nada más, ¿sí? Si te tomas la ayahuasca nada más, pues cualquier cosa puede pasar. Si un medicamento está interfiriendo, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Si no comprendes el proceso, cuando te toca en la herida, vas a querer cerrarla, y esto va a ser como si te hicieran una incisión para una operación quirúrgica, y luego dices, ¡oh! Ciérrame, ciérrame, cierra. Pues ¿para qué te hicieron la incisión? Estás peor que si no te hubieran hecho nada. Si no los vas a dejar de trabajar, si no los vas a dejar trabajar, si no estás en esa capacidad, pues mejor que no te hagan la incisión, ¿sí? Ahora, resultados maravillosos pueden venir si una persona comprende los procesos, está en disposición de suspender medicamentos que interfieran con el funcionamiento de la ayahuasca, está en capacidad de vivir unos días, aunque sea de forma desafiante, pero se las puede arreglar sin los medicamentos. Esto, además de disposición, muestra capacidad, ¿sí? Para vivir ese proceso en ese momento. Y si además comprende y está dispuesto, si además comprende que lo que va a hacer la ayahuasca es destapar, tocar lo que en otro momento no quiso tocar, para poder arreglar lo que en otro momento no pudo arreglar, y tiene toda la disposición para vivir ese proceso, el resultado puede ser maravilloso. Mis hermanos, muchas gracias.